Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve, de los que oye este programa. Recuerden que estamos acá, intentamos estar de lunes a viernes a través de este canal de YouTube. Saludos a todo el equipo, saludos a Augusto, saludos a Patricia, Poleo, por supuesto, y a Colina, a todos. Un intenso trabajo que se hace en este canal. Les recuerden seguirme, los que quieran seguirme, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en X, antes Twitter, como @Ángel Monagas. En Facebook tenemos dos páginas, sin censura, Ángel Monagas sin censura y eh, Ángel Monagas caiga quien caiga. También estamos allí en Facebook. Bueno, mis amigos, hoy 6 de febrero, un día interesante. Interesante por el tema que vamos a tocar. Directamente no es el tema de Venezuela, directamente no es el tema de Venezuela, pero tiene que ver con Venezuela. Algunos a veces hacen comentarios, algunas veces los respondo, otras veces no los respondo, pero es difícil. Es difícil realmente abstraerse de algunas opiniones que estamos observando en nuestro país y en Latinoamérica. Acaba de ganar sin sorpresas el señor Nayib Bukele. Se adjudicó la victoria en El Salvador, en el país El Salvador, un país que, por cierto, revisen la historia, ¿no?, de ese país, lo que ha vivido, lo que ha sufrido. Y bueno, ahí no hay ninguna sorpresa. Bukele ganó fácilmente su segundo mandato. Allí comienza el cuento, porque algunos dicen que él vulneró la Constitución para obtener el segundo mandato. Es lo que señalan algunos. Otros eh, hacen otras consideraciones y él está hablando ahora de un partido único que va a tener un sistema con un partido único, pero democrático. Ahora, esto de Bukele, a pesar de que es un país muy pequeño y que ha tenido una crisis, ha vivido crisis muy fuertes, altera el panorama político o sigue alterando el panorama político en América Latina. Incluso, cuidado si no altera el fenómeno político del propio Estados Unidos, que hemos notado como una constante evolución. Líderes como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, prácticamente está desafiando las normas políticas tradicionales y está aportando nuevas perspectivas. De verdad que es fascinante ver cómo estos cambios podrían impactar el futuro de la región. Eh, Bukele ha sido un líder controvertido, ha captado la atención internacional. Yo le he venido haciendo seguimiento, lo he criticado. Cuando yo hablo de crítica, no solamente hablamos de lo malo, también de lo bueno. Eh, Su estilo de gobernanza es interesante, ¿no? Yo no conozco El Salvador. Eh, Algunos pues los consideran un fenómeno político debido a su manera de ejecutar los planes y además el apoyo que tiene. Y ciertamente, a diferencia de otros líderes similares en cuanto a partidos únicos, que es su propósito, ha resuelto el problema de seguridad que era muy grave en El Salvador. Por cierto, alguno de esos fenómenos se ha trasladado a, a otros países. En Washington me quedé asombrado hace un tiempo con lo de estas bandas que vienen también de El Salvador. Ahora, es difícil predecir si este tipo de fenómenos se repetirá en otros países. Es verdad que es difícil. Cada país tiene sus propias circunstancias, problemas y dinámicas políticas. Ahora, es importante tener en cuenta
que las experiencias y los resultados de un líder en un país no necesariamente se pueden replicar en otros lugares, pero ya las fronteras no son terrestres. Es decir, pensar que lo de Bukele no se repite en otro país, así, no, ahí eso no va a pasar en Venezuela, por ejemplo, o eso no va a pasar en Colombia. Sería eh, imprudente, por decirlo menos, porque hay que tener una visión crítica y analizar las políticas, por supuesto, de cada líder y su impacto en el contexto de la nación en que se encuentre. Eh, Algunos dicen, no, mira, ese no es un fenómeno que se repetirá. Concéntrate más bien en las políticas, los estilos de cada líder de manera individual. Bueno, son consideraciones. Nosotros hemos tenido en América Latina líderes que también van hacia un partido único, como por ejemplo el dictador Fidel Castro y su siguiente, Raúl Castro, el, el actual mandatario de Cuba. Fenómenos como el de Venezuela, con Chávez, ahora Maduro. En Colombia hay un intento del señor Petro, pero parece que fue más la bulla, como decimos en Venezuela, fue más la bulla que la cabulla. En Argentina está el señor Milei, que está dando una fuerte lucha económica y creo que hasta ahora le ha salido bien. Y por eso digo que pensar que esto no vaya a ocurrir en otros países sería impropio. Si usted hace una encuesta y le pregunta a la gente de Venezuela, por ejemplo, si quisiera un Nayib Bukele, evidentemente que sí, le van a decir que sí. Ahora, quizá, por supuesto, los que están gobernando no lo van a ver así. Quizá algunos interesados dicen que no, que es un dictador, que es un tal, que este tipo. Bueno, ¿y qué es lo que hay en Venezuela? Con una diferencia. Este joven, Bukele o Bukele, él forma parte de lo que se llama la generación millennial. Empezó aplicando una serie de medidas, voy a refrescar un poco la memoria, enérgicas contra las pandillas y también, tengo que decir así, contra las libertades civiles. Su reciente triunfo fue aplastante, aunque algunos le dicen que violó la Constitución, porque él había dicho que no se iba a reelegir, pero finalmente se religió o no lo... Es decir, cuando cambió la Constitución parece que andaba en eso y, y nadie dudaba de que él iba a ganar por su ejecutoria de gobierno. En materia económica tuvo algunas fases, él creo que apostó a la cripto y eso no le dio buen resultado económico, pero la política social que él ha tenido en Salvador evidentemente que ha sido un éxito. Por ahora, como diría el difunto charlatán de Venezuela. Ayer, pues, en esta semana, pues hemos visto los resultados preliminares y me llamó la atención cuando él dijo, palabras más, palabras menos, sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Y dijo, toda la oposición junta quedó pulverizada. Me hizo acordar a Chávez cuando dijo que iba a convertir a la oposición en polvo cósmico y en parte lo logró, ¿no? Y que iban a rodar cabezas. Bueno, hacer esa afirmación en un sistema, como dice, es decir, un partido único, con un sistema plenamente democrático, mira, yo creo que desde el punto de vista del contexto político, no es acertada esa frase. Por muchas razones, ¿no? Ahora hubo problemas con el registro de recuento de votos, hubo un momento que paralizaron la transmisión
de los resultados y los colegios electorales prácticamente tuvieron que pasar los resultados mano a mano y en esos había obtenido ya Bukele el 83%. Todavía ayer en la mañana no se había aclarado el conteo para la legislatura. Eh, Algunos juristas salvadoreños afirman que Bukele, como dije al principio, violó la prohibición constitucional al buscar un segundo mandato consecutivo, pero los votantes lo respaldaron. Es innegable que el tipo cuenta con una mayoría aplastante en el país. La mayoría de los salvadoreños pues están de acuerdo que el tipo siga. eh, y lo dicen jóvenes, ¿no? Eh, Él ha dado un giro al país y las cosas están distintas. De hecho, El Salvador ha venido saliendo de las estadísticas, por ejemplo, de migración, que antes eran muchísimas. Los candidatos que lo adversaron no lograron nada, absolutamente nada, ni en las encuestas ni en las elecciones. Él se enfrentó a un partido de derecha que también cometió mucho, no sé por qué no estoy al día con los juicios que le abrieron a Arena, al partido de derecha Arena, y también el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o como se le conoce popularmente, el FMLN, que dominaron la política salvadoreña de esos dos partidos prácticamente por 30 años. De hecho, Bukele formó parte de este partido de izquierda. Eh, el gobierno de los Estados Unidos felicitó a Bukele a través de Anthony Blinken y le dijo palabras más, palabras menos, que esperamos que siga priorizando la buena gobernanza, la prosperidad económica inclusiva, los juicios justos, los derechos humanos. Aunque Estados Unidos ha venido en el pasado reciente siendo crítico. Hubo un enviado especial del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, dijo que la decisión de Bukele de buscar la reelección era una demostración de poder, muy parco al decir. Es decir, ¿qué buscó Bukele? Él demostró que puede hacerlo y que tiene el apoyo popular para hacerlo. Y diga lo que diga la Constitución. Fíjense ustedes, ¿no? Y hablo de este fenómeno y veo a Trump y veo a Maduro, no en cuanto a, sino al estilo, al estilo. Eh, de hecho, hubo declaraciones, por ejemplo, del señor, el que acompañaba en la fórmula a Bukele, Félix Ulloa. Él declaró, palabras más, palabras menos, que ellos dos, Bukele y él, estaban eliminando un sistema democrático que solo benefició a los corruptos y dejó al país con decenas de miles de asesinados. A esta gente que dice, señaló el señor Ulloa, que están desmantelando la democracia, los estamos eliminando, o la estamos eliminando, algo así dijo. Las estamos sustituyendo por algo nuevo. Es decir, ellos están sustituyendo lo que se conoce como sistema democrático por algo nuevo. Aunque no fue lo que dijo el presidente Bukele. Eh, pero él dijo algo, Bukele, que a mí me llamó poderosamente la atención, porque me hizo recordar nuevamente, perdonen la referencia, a Venezuela y a otros países. Bukele dijo, nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Y dijo, finalizó esa frase, esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Cuando él dijo eso me acordé de Chávez, inmediatamente. Miren el peligro. Claro, Bukele hasta ahora ha mostrado una eficiencia que no mostró nunca Chávez, o que Chávez mostró los 2, 3 primeros años. Pero
Evidentemente que Bukele está cambiando el concepto de líder. Yo ayer les hablaba a ustedes y algunos me dicen que no es verdad, otros me dicen que tengo razón, que hay una crisis de liderazgo, no solamente en Venezuela, en muchas partes. Eh, Bukele mantuvo un estado de excepción casi 2 años. En Venezuela ha pasado, no tanto tiempo, pero ha habido. Prácticamente en Venezuela es un estado de excepción tras bastidores permanente, porque en Venezuela gobierna la guerrilla, las pandillas en Caracas, por ejemplo, el Tren de Aragua en el centro del país, los pranes de las cárceles. Es decir, y eso se ha llevado a asesinatos, crímenes, etcétera. Ahora, viendo este fenómeno de Bukele, la gente empieza a soñar y a pensar, y muchos dirán, eso necesitamos que pase en Venezuela o que pase en Colombia. En Ecuador hubo, creo que el presidente que está terminando el periodo del que él sucedió, también andaba en eso. Eh, en Salvador, evidentemente que se arrestaron muchísimas personas y también se liberaron otras, unas 7.000 según las estadísticas, que no son miembros de pandilla, pero que siguen tras las rejas. Eh, es decir, el sistema ha cometido injusticias. eh, y el que es inocente y es detenido, evidentemente que también sufre, han sido torturados, privados de alimento. Muchos dicen, bueno, pero es que esos malandros no tienen que tener derechos. El problema, mi querido, o esas pandillas, ¿no? El problema, mis queridos amigos, y que es lo que a mí me preocupa con este fenómeno de Bukele, es dónde comienza, dónde termina la justicia, el derecho, el respeto a los derechos humanos. Es decir, ¿quién le da ese poder a un organismo policial, por ejemplo, o de Fuerzas Armadas? En Venezuela, por ejemplo, las Fuerzas Armadas hacen desastres. Las alcabalas, los que producen alimentos cuando van hacia las ciudades a llevarlos, esos son las alcabalas de la Guardia quitándole dinero y nadie ha podido acabar con eso. El payaso este de Tarek William Sáenz, otro payaso, no ha podido. Él nada más que está pendiente de pendejera. Entonces, ahora, en el caso de Bukele, eh, que Salvador era uno de los países más violentos del mundo, eh, es lo que ha hecho él en materia de seguridad. Eh, y, y fíjese que la gente valora el estado de excepción, porque la gente dice, bueno, sí, que la gente se acueste temprano, hasta las 10 de la noche, toque de queda, porque el vagabundo, el tal, es el que anda en la calle. Eso no se puede pensar en Estados Unidos, porque Estados Unidos prácticamente laboralmente no descansa. Y habrá otros países iguales. Pero como tú no le puedes dar ese poder a un organismo represor o de seguridad. ¿Por qué? Porque mañana el ser humano tiene sentimientos, no hay objetividad. Como tiene sentimientos, tiene visiones y tiene corazón, de repente mañana un policía se enamora de tu novia, estoy hablando de muchachos, ya yo no estoy para eso, se enamora de tu novia y te inventa que tú eres miembro de una pandilla y te saca del camino y inventa. Eso ha pasado en Venezuela, eso ha pasado en dictadura, pasó en épocas pasadas también en otros países y sigue pasando, porque es así. Entonces, eh, me preocupa Bukele, que es un muchacho, un joven pues de migrantes palestinos. eh, son 10 hermanos y creo que él está en el medio de más o menos de sus hermanos. eh, no fue un muchacho de bien, de clase media alta en El Salvador, estudió en un colegio bilingüe. Y fíjese que después de trabajar de publicista con varias campañas electorales, Bukele incursionó en la política y rápidamente saltó a la fama, porque lo que dijo lo ha venido cumpliendo. Eh, Él con 30 años se convirtió en el alcalde de un municipio
que a mí me parece mucho a México, ¿no? Nuevo Cuscatlán. Eso es un pequeño municipio a las afueras de El Salvador. Representando un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí. 3 años después se hizo alcalde de San Salvador, que fue el trampolín para llevarlo a la presidencia. Y en víspera de las elecciones del 2019, Bukele forma su propio partido que se llama Nuevas Ideas, pero se postuló como el candidato de un pequeño partido de derecha que se llama Gana, para cumplir con los requisitos legales para competir. Y obtuvo la victoria porque él dijo que iba a romper con la política corrupta del pasado. Sin embargo, cuando él llega al poder, eh, viró hacia algunas políticas que muchos hemos percibido como el retorno del liderazgo autocrático, por el cual hubo una guerra civil en ese país de 12 años y allí tiene gran participación, por cierto, la democracia cristiana. eh, mm, mm, yo lo critiqué mucho cuando él envió soldados a la Asamblea Legislativa para presionar a los congresistas a aprobar la financiación para el gobierno y luego reemplazó al fiscal general que se investigaba o que investigaba casos de corrupción en su gestión. En el 2021, cuando ya él gana la mayoría completa del Congreso, su partido, Nuevas Ideas, reemplazó a los jueces principales de la Corte Suprema, la cual, pues, por supuesto, pocos meses después, reinterpretó la Constitución y le permitió volverse a lanzar. Fíjense cómo ha utilizado el poder. eh, Hay una pequeña resistencia contra él, fundamentalmente de las personas que han sido encarcelados, según las personas injustamente. Ahora, eh, fíjense ustedes que esto que hace Bukele tiene similitud con lo que pasó en Venezuela. ¿Será que Venezuela necesita un nuevo Nayib Bukele? Pero nosotros tuvimos a Chávez, Chávez llegó, Chávez llegó ante un electorado decepcionado de Adey de Copey, de dos partidos, y de muchos líderes cuestionados. Así llegó Chávez al poder, después que dio la intentona golpista. Algunos dicen que Caldera estaba metido en la conspiración, porque Caldera insólitamente le perdonó, le sobreseyó los cargos. Una persona que atentó contra la Constitución, lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos, no debía aspirar a ser presidente. Y Chávez, yo veo a Bukele y me recuerdo de todo lo que dijo Chávez con una diferencia. Chávez llegó a cambiar y cambió la corrupción de AD y de Copey y del MAS, lo que gobernó el chiripero este que tuvo Caldera, Convergencia, etcétera. Pero el problema es que salimos de un problema para entrar en otro. Es decir, el remedio fue peor que la enfermedad porque instaló la corrupción de las Fuerzas Armadas, que ya venía, que ya era una realidad, pero ahora es más, porque el gran partido de Chávez fueron las Fuerzas Armadas. Y entonces yo me recuerdo mucho un programa donde tuvo Rosendo, un general muy gordo, con financiamiento para hacer cosas, no me acuerdo cómo se llamó ese plan, que hubo grandes casos de corrupción. Es decir, salimos de unos corruptos para entrar en otros corruptos. Y cuando él hablaba de las vamos a decir, los privilegios. Las hijas de Chávez las llaman, son las infantas, es la realeza chavista. Esa realeza chavista, por eso es que yo le he dicho, las sanciones no le han hecho nada. A ellos no se les va la electricidad, la nevera está full, tienen seguridad, tienen gasolina, agua, etcétera. Entonces veo el caso de Bukele, hasta ahora eso no ha pasado en Salvador, pero ¿cómo garantiza él que eso no pase? Porque esa es una sola persona, es una autocracia. Y yo lo digo porque revisen la historia, yo no estoy inventando nada. Vean la historia de Hitler, de Mussolini, de líderes pasados, el mismo Perón acá en América. Ahora,
Yo no estoy diciendo que Bukele sea bueno o sea malo. Eso lo saben los salvadoreños. Eso lo saben quienes viven en Salvador. Estoy estableciendo una sinonimia entre un estilo que puede exportarse o que la gente solita va a importar, vamos a decir así. Es decir, si tú le preguntas a los venezolanos si quieren un Nayib Bukele que acabe, por ejemplo, con el tema de la inseguridad, caer en Venezuela en una cárcel, si usted cae preso en Venezuela en una cárcel, encomiéndese a Dios, porque ahí tiene que pasar por las violaciones más grandes que usted haya vivido, de los propios pranes y de las propias Fuerzas Armadas. Igual si usted cae en un hospital público y hasta a veces hasta en una clínica. Entonces, si tú le preguntas a la gente y la gente quiere un Nayib Bukele, la gente quiere que una María Corina sea Nayib Bukele, Bukela o Bukele o Nayina Bukele, que llegue y que cuando gane ponga mano dura y que de verdad lo cumpla. Bueno, si es que la dejan participar, porque hasta ahora, fíjense, el sistema que tiene a lo que ha conllevado o lo que produjo Chávez, ahora tenemos en Venezuela un sistema donde hay un gran autócrata que se llama Nicolás Maduro, con una diferencia, que no es eficiente. O sea, Venezuela, la crisis está vivita y coleando. Una familia necesita $480 mínimo para medio comer. Para medio comer. Ah, no, si usted le pregunta a los chavistas, ellos están bien, los poquitos que quedan. Pero eso no se ha podido cambiar. Y creo que como van las cosas, la situación de Venezuela va a empeorar y va a aumentar la migración, etcétera. Ahora, necesita Venezuela un Bukele, pero que de verdad sea eficiente con el actual sistema. Y la gente lo empieza a pensar y lo va a pensar Colombia también, porque este Petro no ha podido tampoco con la guerrilla, no ha podido con el narcotráfico, igual Venezuela. Él lo necesita Ecuador, ya vimos lo que pasó en Ecuador y el presidente anda en eso. Y quizá, fíjense ustedes, me voy a atrever a decir esto, quizá en los Estados Unidos, muchos estadounidenses, con el gravísimo problema migratorio que hay en este país, está pensando también en un Bukele. Y quizá Donald Trump, que va primero en las encuestas, aunque él tiene su propio estilo, pero de alguna manera también anda en eso. Y aunque no sabemos por fin judicialmente si lo van a dejar eh, ser candidato o no. Eh, Evidentemente, señores, que nosotros como ciudadanos, pues por supuesto, estamos en la obligación de venir y demostrar de votar y de creer, ¿no? Hay cosas buenas yo creo que hasta ahora ha prevalecido lo bueno en el gobierno de Bukele, pero hay cosas malas que merecen muchas interrogantes y nos da miedo porque la experiencia no ha sido buena. A lo mejor él rompe esas malas experiencias. Muchos de la generación de Bukele piensan que el poder se está concentrando en una sola persona eh, y que eso vale la pena, porque la gente habla de la política peyorativamente y, y dicen los salvadoreños, mira, ahora podemos caminar de noche, sentirnos seguros, hemos visto cambios, etcétera. Si eso es bueno o es malo, nosotros no lo sabemos. No lo sabemos, pero bueno, ahí está, les dejo la imagen eh, de Bukele, perdón, aquí ya, aquí está. Miren, este es un corbatín, aquí está, Nayib Bukele. Aquí está un video cortesía de la gente de UHN Plus. Miren cómo fue. La gente celebrando la victoria de Bukele. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Complejo de Adán.
Es decir, él es el primero que llega en toda la historia del mundo. Bueno, ustedes lo escucharon. Él es el primero que llega de esa manera. Lo cierto es que muchas naciones, que muchos pueblos están mirando lo que está pasando en El Salvador, que es un país muy pequeño. A lo mejor no se puede trasladar y están, quizá quisieran intentar con un hombre de derecha o con pensamiento de derecha. Está por eso quizá el resurgimiento de la derecha del sistema liberal en el que yo creo de paso de Argentina, el triunfo de María Corina en las elecciones en Venezuela. Bueno, si la dejan ser candidata, es otro tema que ayer lo discutimos bastante. Lo que pasó en Ecuador. Quizá Colombia ahora, viendo que este tipo se ha convertido en pura bulla, lo esté revisando. Y hasta en el propio Estados Unidos, quizás quisieran tener un Bukele para combatir lamentablemente los abusos de la excepción de la migración. O sea, a mí me duele como venezolano lo que veo en Nueva York que pasa y en otros estados, porque esos son la minoría, no la mayoría. Igual veo casos cubanos que son la minoría de los cubanos, no la mayoría, pero cada nación, cada sociedad hace su propio análisis. ¿Tendremos en Venezuela un Bukele o necesitamos un Bukele o necesitamos más Bukele en Latinoamérica? ¿Quién puede impedir, porque es una autocracia, que esa autocracia no genere, no caiga en dictadura, en abusos de derecho, que el remedio sea peor que la enfermedad? Ya Venezuela lo vivió con Chávez. El remedio resultó ser peor que la enfermedad y ahora estamos peor que ayer. Se cumplieron 32 años del golpe de Estado recientemente, de la intentona golpista que empezó la destrucción del país, y tenemos 25 años bajo un régimen que un país petrolero está en crisis, no hay recursos, la inseguridad, dominan los grupos irregulares, los abusos de poder, la violación de derechos humanos, y observamos, quizá allí donde ha acertado Bukele, observamos un sistema judicial penetrado, pero estoy hablando del sistema judicial internacional, la Corte Penal Internacional dándole largas al asunto, etcétera. Por eso es que quizá nosotros insistimos que la oposición en Venezuela lo primero que tiene que hacer es sanar las heridas, unirse, decirse. Yo siempre he propuesto una reunión donde vayan todos y se digan todo lo que tienen que decirse, porque para enfrentar un enemigo como el que tenemos, hace falta tener un Nayib Bukele, pero que instrumente, que incentive. A veces observamos en el pueblo que perdió hasta la fe. Y la fe no se puede perder, porque lo único que nos puede garantizar a nosotros un cambio de gobierno es la fe. Lo único. Y en eso nos mantenemos. Señores, discúlpenme lo largo del tema, pero tenía que hacer esta reflexión sobre Bukele como un fenómeno que se pudiera repetir en el resto de Latinoamérica o que tal vez ansía el resto de Latinoamérica. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza, mucha fuerza, los acompañe.